27 de junio de 2017, Parque Estatal de la Isla Mackinac, Michigan. Antes era lo que se dice un adicto al trabajo. Trabajaba en el departamento de tecnología de una gran empresa de Ann Arbor y me dedicaba sin descanso a horas agotadoras de clasificación de código, pruebas beta y otras tareas difíciles, y todo empezaba a afectarme. Finalmente, un día llegué a un punto de ruptura cuando me llevaron de urgencia al hospital tras sufrir un colapso repentino en el trabajo. Ni que decir tiene que me dieron días libres. Entonces decidí que pasar tiempo al aire libre sería una forma productiva de contrarrestar algunos de los efectos negativos de las largas horas de trabajo. Así que a los pocos días de mi descanso, llamé a mi hermano y juntos hicimos planes para que los dos pasáramos algún tiempo explorando el Parque Estatal de la Isla Mackinac. Mi hermano es un amante de las actividades al aire libre. Siempre estaba dispuesto a explorar y disfrutar de todo lo que tuviera que ver con estar al aire libre. Y en una de esas aventuras pasadas, unos amigos le presentaron la isla Mackinac, y desde entonces nunca he podido dejar de oírle hablar de lo genial que era estar allí. Así que decidimos que ese sería nuestro destino. Bueno, como era de esperar, se alegró mucho de que por fin me decidiera a ir con él, e hicimos planes para que me recogiera al día siguiente, que era viernes, y nos dirigiéramos al norte con la intención de pasar toda la semana explorando cada rincón de la isla. Así que al día siguiente condujo hasta mi casa y llegó sobre las 2 para recogerme y emprender el viaje de 250 millas desde Ann Arbor hacia el norte de la isla. Preveíamos que no llegaríamos a la isla hasta bien entrada la tarde, ya que no se permite la entrada de vehículos y tendríamos que dejar el coche aparcado en la compañía de transbordadores de Mackinac City. Así que, tras un par de paradas en el camino para comprar la comida que tanto necesitábamos, por fin llegamos a la isla ese mismo día. Gracias a Dios, conseguimos coger el último ferry por los pelos. Estábamos agotados por el largo viaje, pero yo aún tenía ganas de explorar la isla y todo lo que tenía. A la mañana siguiente nos levantamos y enseguida mi hermano nos propuso ir a un paraje inexplorado para alejarnos de todo el bullicio. Me prometió que, aunque no estaba permitido acampar allí, le habían presentado un lugar donde los visitantes pueden vivir en secreto una auténtica experiencia al aire libre. Me dijo que un antiguo guía le había indicado el lugar en una de sus estancias anteriores. Finalmente, llegamos a una zona boscosa, cerca del agua, que parecía extenderse más de lo que yo podía ver. También había grandes formaciones rocosas que ayudaban a no perderse entre el frondoso follaje. Llevábamos más o menos un día en la isla cuando mi hermano nos llevó al lugar donde encendimos una hoguera entre los árboles. Y aunque no estábamos seguros de si era legal o no, había pruebas de que no éramos los primeros en hacerlo, ya que podíamos ver los restos de una hoguera anterior que parecía haber sido hecha y abandonada hacía solo unos días. Así que mi hermano se puso a hacer la hoguera él solo. También se las había arreglado para llevar con él los ingredientes de algunos s'mores, lo que me alegró al ver que todo iba bien, y realmente empecé a sentir como si mi espíritu y mi salud física estuvieran recibiendo un impulso. Bueno, eso fue hasta que empezó a anochecer, a eso de las 9 de la noche, cuando el susurro del viento de fondo se convirtió en lo que sonaba como si alguien se moviera entre los arbustos. Al principio, pensamos que podría ser alguien de la isla que se había adentrado en el bosque cercano. Pero cuando mi hermano gritó en la dirección del ruido y no obtuvo respuesta, supusimos que se trataba de un animal. Pero enseguida nos dimos cuenta de que lo que acechaba entre los arbustos era muy grande, por la forma en que temblaban los árboles y retumbaba el suelo, y por el sonido de las ramas que se resquebrajaban al pisarlas. Los gritos de mi hermano solo parecieron atraer a lo que fuera, y el ruido se hizo más fuerte y se acercó a nuestro campamento.
Pronto nos sobresaltamos cuando empezamos a distinguir algunos rasgos de la silueta en la oscuridad. Lo que mi hermano y yo vimos venir hacia nosotros nos asustó tanto que no pudimos hacer nada para reaccionar, solo mirar fijamente con miedo absoluto. Lo que vimos mirándonos fijamente era una criatura enorme, tan alta que tenía la misma altura que un pino más pequeño que había detrás, unos 2 metros o 2 metros y medio. Se sostenía sobre 2 patas y, por lo que recordamos, permaneció de pie todo el tiempo, mirándonos. Su cuerpo, sobre todo el torso, parecía el de un hombre, pero estaba completamente cubierto de pelo, y la cara parecía la de un lobo. Tenía un hocico corto y su boca nos miraba con un gruñido horrible, y podíamos ver cómo la baba brillaba y goteaba de sus colmillos. Se detuvo antes de salir completamente de la oscuridad y acercarse a la luz del fuego. Mientras lo mirábamos aterrorizados, era casi como si estuviéramos en un punto muerto, nosotros mirándolo y él devolviéndonos la mirada. Entonces mi hermano se armó de valor y cogió un palo de tamaño decente que habíamos utilizado para hacer los s'mores. Obviamente, se dio cuenta de nuestro pequeño acto de agresión y se marchó rápidamente por donde había venido. A pesar de su aspecto amenazador, ahora pienso que debió de sentir más curiosidad por nosotros que cualquier otra cosa. No pasó nada. Reaccionamos instintivamente a su marcha y, sin hablarnos, apagamos el fuego. Abandonamos el campamento y nos dirigimos en dirección contraria a la que había tomado. Hasta el día de hoy, mi hermano y yo hablamos periódicamente de ello. Nos recordamos mutuamente que ambos lo vimos y sabemos que lo que vimos estaba realmente allí. Creo que tenerlo a él es lo único que me mantiene cuerdo en este momento. Cuando le digo a la gente que he visto a Bigfoot, les cuesta creerlo. Cuando les cuento lo aterrorizado que me sentí durante el encuentro, se lo creen aún menos. De alguna manera, parece existir la suposición de que si hay una gran especie de gran simio viviendo en los bosques de Norteamérica, por alguna razón será benévolo, tímido e incluso algo manso. Nunca lo he entendido. Un festín de dibujos animados del sábado por la mañana en Harry y los Henderson ha hecho creer a la gente que un avistamiento de Big o Sasquatch sería una experiencia agradable, como una versión algo más exótica de ver un ciervo o un alce mientras se navega en kayak en Alaska. Cuando les pregunto cómo es posible que piensen esto y si habrían tenido la misma opinión si se hubieran topado con un puma o un oso, simplemente se ríen. Los orangutanes son realmente gigantes amables. Los gorilas, a pesar de lo que se pueda ver en cosas como King Kong y viejas películas de terror, son en realidad plácidos. Cuando señalo que los chimpancés son conocidos por atacar brutalmente a los seres humanos, desgarrando la carne e incluso arrancando miembros de las órbitas, me miran con una extraña expresión de incredulidad y responden con la errónea afirmación de que los chimpancés son vegetarianos, pero no lo son. Aunque los chimpancés subsisten principalmente a base de fruta, son omnívoros como el hombre. No solo comen carne, sino que cazan monos, pájaros y pequeños mamíferos para obtener proteínas. Hay muchos casos documentados de chimpancés que trabajan juntos para cazar monos pequeños, despedazarlos y repartirse la carne de una forma que muestra la jerarquía dentro de la tropa. Cuando paso a señalar que los chimpancés también son conocidos por cazar deliberadamente a miembros de otras tropas de chimpancés y golpearlos hasta la muerte para poder arrastrar sus cadáveres de vuelta al resto del grupo y canibalizar el cuerpo, apreciando especialmente la carne de la cara y las manos. Creen que me lo estoy inventando. Cuando les muestro las pruebas, se quedan atónitos, lo que a su vez me deja atónito a mí. Esta gente que me sermonea sobre lo que he visto no sabe nada de los parientes más cercanos de esta cosa. De repente, un encuentro así suena más intimidante.
Aunque no entiendo cómo un encuentro con una criatura de 2 metros de altura, que pesa más de 1 tonelada y enseña dientes de entre 15 y 20 centímetros de largo, puede considerarse agradable. He visto suficientes simios y babuinos para saber cómo es su furia. Así que, cuando me sentí reconfortado por un ejemplar de lo que popularmente se conoce como Bigfoot, sentí que se me helaba la sangre. Acababa de salir del bosque tras mi paseo diario y me dirigía hacia el pueblo, pasando la arboleda y adentrándome en los matorrales que los granjeros locales utilizan para sus rebaños de ovejas y cabras, cuando oí un horrible grito procedente de uno de los campos, seguido de un horrible crujido húmedo. Cuando miré hacia atrás, vi a un carnero tumbado boca arriba, con el cuello y la espalda claramente rotos. Sus patas se retorcían y pataleaban horriblemente como reflejos nerviosos. Aunque estaba claro que ya estaba muerto, sus prodigiosos cuernos destinados a defenderse a sí mismo y al resto del rebaño no servían de nada en esta ocasión, y en su lugar estaban retorcidos en las garras de una inmensa criatura parecida a un simio, que con una sola mano había agarrado el espacio alrededor de los cuernos en la parte superior del cráneo y había empezado a tirar de él. Aunque encorvada, la criatura ya medía más de 2 metros y probablemente más de 2 metros cuando estaba completamente erguida. Esta cosa, que claramente había matado al carnero con sus propias manos, arrastraba tras de sí el cuerpo sin vida de la oveja, dejando un largo rastro de sangre sobre la hierba. En apariencia, estaba entre un gorila y un orangután, mucho más corpulento que un chimpancé medio. Sin embargo, en sus pasos, y sobre todo en la forma en que me miraba, como si evaluara por un momento si yo era una amenaza o un carroñero que quería robarle su comida, había algo innegablemente humano. Decidiendo que yo no era una amenaza, pero que, no obstante, debía asustarme, la criatura se volvió hacia mí y abrió la boca, mostrando unos enormes caninos amarillentos con los que sabía que desgarraría la piel de aquella oveja en un santiamén. Decidí no dar a la criatura otra opción para la hora de comer y corrí a toda velocidad de vuelta hacia el pueblo. La gente se equivoca al no temer lo que vive en esos bosques. También se equivocan si creen que es vegetariano. He acampado por todo el medio oeste, pero los bosques de Michigan siempre han tenido algo especial, una especie de salvajismo primitivo que me atraía año tras año. El otoño pasado, decidí ir sola a los bosques del norte. El tiempo era perfecto, aire fresco y un bosque pintado de rojos y dorados, pero hay algo de ese viaje que aún me persigue. Elegí un lugar en lo profundo del bosque, lejos de los campings designados. Para mí, eso forma parte de la emoción. Encontrar esos lugares en los que parece que eres la primera persona que los pisa en décadas. Monté mi tienda en un claro rodeado de pinos y encendí un fuego. Al caer la noche, sentí esa paz familiar que solo se siente cuando se está solo en la naturaleza. Pero hacia medianoche, algo cambió. Estaba sentado junto al fuego, observando cómo se extinguían las llamas, cuando me di cuenta de lo silencioso que se había vuelto todo. Los sonidos habituales del bosque, el susurro de las hojas, el canto lejano de los pájaros nocturnos, habían desaparecido. El silencio no era tranquilizador, sino opresivo, como si el bosque contuviera la respiración. Me lo quité de encima, culpando a mi imaginación, y me metí en la tienda. No sé cuánto tiempo llevaba dormida cuando me desperté sobresaltada. Lo primero que noté fue la quietud. No solo quietud, sino el tipo de silencio que te oprime, amplificando los latidos de tu corazón. Luego lo sentí, ese conocimiento instintivo de que había algo fuera de la tienda. Me quedé quieto, escuchando. Al principio no oí nada. Luego llegó un crujido bajo y deliberado de hojas, lento y pesado. Se me heló la sangre. Había oído ciervos antes, incluso algún oso,
Pero esto era diferente. Los pasos no eran aleatorios. Tenían un propósito. Rodeaban la tienda como si lo que fuera me estuviera evaluando. Cogí mi linterna y mi cuchillo, mi única defensa real. Durante un buen rato no me moví. Me quedé sentado, sin apenas respirar. Los pasos se detuvieron y, por un momento, pensé que tal vez se había ido. Pero entonces la tela de la tienda se estiró hacia adentro, como si algo la presionara desde el exterior. La silueta era inconfundible. Una mano, largos dedos terminados en puntas afiladas. No lo pensé. Di un tajo con el cuchillo, cortando la tela y lo que hubiera fuera. Se oyó un gruñido gutural, el tipo de sonido que te estremece hasta la médula. Salí corriendo de la tienda, con la linterna en una mano y el cuchillo en la otra. La luz lo captó durante un segundo, y eso fue todo lo que necesité para saber que no me enfrentaba a un oso o a un lobo. Se erguía sobre dos patas, imposiblemente alto, con el cuerpo cubierto de un pelaje oscuro que parecía ondular a la luz. Su cabeza era canina, alargada como la de un lobo, pero con unos ojos amarillos brillantes que se clavaron en los míos. En su mano, con garras, la que le había cortado, brillaba la sangre. No se abalanzó sobre mí. Se quedó allí, observando, con la cabeza ligeramente inclinada, como si sintiera curiosidad. La inteligencia de su mirada me paralizó. Luego, con una velocidad antinatural, se dio la vuelta y desapareció entre las sombras del bosque, dejando solo el sonido de sus pasos en retirada. No esperé a ver si volvía. Metí lo que pude en mi mochila y corrí, abandonando la tienda y la mayor parte de mi equipo. No paré hasta llegar a mi coche horas después, sin aliento y temblando. Me dije a mí mismo que era solo un animal, algún extraño truco de la luz. Pero el recuerdo de esa cara, esos ojos, dice otra cosa. Lo que me encontré aquella noche no era natural. Era algo mayor, algo territorial. Si alguna vez acampas en los bosques de Michigan y el bosque se vuelve silencioso, vete. Créeme, es mejor huir que descubrir qué te está observando. Nunca olvidaré esta vez. Iba de camino al gimnasio una mañana temprano y vi algo al lado de la carretera que, a día de hoy, no tiene sentido. Iba conduciendo despacio, pensando en mi entrenamiento, cuando vi algo al lado de la carretera. Lo primero que pensé fue en un ciervo, o tal vez un lobo, y cuando lo vi más de cerca, parecía una especie de mezcla entre un perro y una persona. Al principio, pensé que era una especie rara de perro, porque ¿qué otra cosa podía ser? Un oso no camina así ni se mueve así. También me di cuenta de que parecía estar agachado como si estuviera comiendo algo del suelo. Realmente no quise pensar demasiado en ello, pero a medida que me acercaba, pude ver que había algo inusual, irregular en este perro. Mientras me arrastraba hacia él, intenté por todos los medios averiguar qué era. Para ser honesto, me elogió a mí mismo por mantener el coche en la carretera. No estoy seguro de cómo no terminé en uno de los árboles. Este perro no solo era enorme, pero parecía mal. Me di cuenta de lo que era aún más inusual que su tamaño, y parecía estar sentado. Así que hasta que estuve casi encima de él, ni siquiera me di cuenta de lo monstruoso que era. Y lo que era aún más inusual era cómo estaba comiendo. Mi madre tiene perros, y como es de esperar, si pones comida en un cuenco en el suelo, se la comen normalmente de pie sobre sus patas delanteras, con la cabeza inclinada hacia el cuenco. Eso es normal, ¿no? Esta cosa estaba sentada, llevándose la comida a la boca. ¿Con las manos? Sí, con las manos, como una persona. Y eso fue también cuando me di cuenta de que este perro en particular era básicamente el tamaño y la forma de la persona. Cuerpo largo y peludo, brazos y piernas, y una cabeza como la de un lobo. Supongo que tal vez un poco más de pastor alemán, o tal vez malamute de Alaska,
En algún lugar un maldito perro del tamaño de una persona comiendo un almuerzo o lo que fuera comiendo con mejores modales que algunas personas. Así que conduje despacio, muy despacio, solo mirando. No podía dejar de mirar. Estaba atónito, tratando de procesar y digerir completamente lo que estaba viendo. Pero no podía asimilarlo. Empecé a mirar a mi alrededor en busca de alguien escondido entre los árboles con una cámara, pensando que se trataba de una broma muy elaborada. O tal vez era de una película o un programa de televisión. Tal vez iba a haber un montón de trailers y cámaras. Cualquiera de estos escenarios parecía mucho más atractivo que la realidad que tenía delante. Había un perro del tamaño de una persona al lado de la carretera. No le quité el ojo de encima durante un rato, mientras seguía conduciendo por la carretera, mirando por el retrovisor. No se movió del sitio y siguió comiendo. Acabé volviendo del gimnasio en lugar de ir directamente al trabajo como quería. Solo otro vistazo para ver si lo estaba perdiendo. Cuando pasé por delante del lugar, no había nada, ni rastro de ningún perro, humano o persona. Así que reduje la velocidad y bajé la ventanilla para ver si veía alguna prueba de que no estaba loco y de que no se trataba de una alucinación despierto. Al principio no vi nada, pero entonces vi algo. Un cervatillo medio comido partido por la mitad. Eso fue más que suficiente para mí. Pisé a fondo el pedal y salí a toda velocidad. He pasado por allí varias veces desde entonces, pero no he vuelto a ver a este animal. Pero a veces voy más despacio y compruebo. Todavía hay animales atropellados con aspecto de haber sido desgarrados y devorados. Todavía me da escalofríos.